Estás escuchando, viendo y compartiendo www.radiomacondo.fm. Periodismo independiente. Celebramos que la cumbre agraria y el gobierno nacional hayan alcanzado un acuerdo que permite el levantamiento del paro. Por supuesto, queda en el aire la amenaza de que si el gobierno no cumple, que es lo más probable, ¿no? Pues volvemos a paro. Y es que el Estado, por lo regular, quiere que la protesta social en Colombia se tramite institucionalmente. Pero ¿cómo tramitar la protesta institucionalmente cuando las demandas que dan origen a la protesta social nunca son atendidas? Mire, en este país sí hay que recordar los paros anteriores. Volvamos al 2013. Dejó cifras como las siguientes: 15 muertos, 585 heridos, 4 desaparecidos. ¿Y cuál fue la reacción del Estado? Pues que desde el Ministerio de Defensa, el señor Juan Carlos Pinzón, a quien recordamos por ser muy parecido al Ken de la Barbie, idéntico igual, pues el señor se fue al Congreso a proponer un proyecto de ley que prácticamente lograba que cualquier persona en Colombia que se manifestara en la vía pública se fuera de una 60 meses preso. ¿Cómo le parece? Afortunadamente no la aprobaron. ¿Y qué quieren? ¿Que protestemos en el potrero donde nadie nos ve o qué? Bueno, ahora bien, tenga en cuenta lo siguiente: este paro del 2016 acaba de dejar 3 muertos, 150 heridos, decenas de personas retenidas en las cárceles y más de un líder comunitario judicializado y emproblemado. Radio Macondo. Haciendo un recuento de la protesta social en Colombia y de la represión que ha sufrido la misma, tenemos que señalar que 2 protestas obreras estuvieron exentas del bolillo y el gas. La de 1910, la huelga general revolucionaria, y la de 1912, protagonizada por los trabajadores del ferrocarril de Antioquia y los fogoneros. A esa huelga se unieron los trabajadores del ferrocarril en La Dorada Caldas. Porque de ahí en adelante la historia de la protesta social en este país no es tan chévere. 1918 apareció la gran huelga en la costa atlántica, donde trabajadores de la Santa Marta Railway Company decidieron no dejar llegar un barco de la United Fruit Company al puerto, y pues el presidente de la época, don José Vicente Concha, Conservadores divinamente, caray, pues declaró el estado de sitio en toda la costa atlántica, carachas. En el año de 1919 se reconoce el derecho a la huelga, pero paradójicamente también se le da el derecho al empleador o al patrón de reemplazar a todo aquel trabajador que esté en huelga. Valiente gracia. ¡Qué chimba! Así cualquiera. Radio Macondo. En 1920 el Estado colombiano prohíbe la huelga de los trabajadores del transporte público, y finalizando la década de los 20 se da quizás la tragedia más grande de las marchas sociales, de las protestas sociales en Colombia, y estoy hablando de la masacre de las bananeras, que se llevó a cabo entre el 5 y el 6 de diciembre de 1928, cuando 25.000 trabajadores de la zona bananera dijeron: no cortamos un solo banano más a la United Fruit Company. ¿Y qué pasó? Pues que el gobierno de Miguel Abadía Méndez, el último presidente de la hegemonía conservadora que gobernó al país durante 40 años, mandó a encender a todos los recogedores de banano, a los cortadores de banano, a los campesinos y a todos los que protestaban a bolillo y gas. Bueno, a plomo. Y plomo también. Plomo, mucho plomo. Eso quedó reseñado en varias obras. Una de ellas, 100 años de soledad, de Gabriel García Márquez, y la otra, La Casa Grande, de Álvaro Cepeda Zamudio. Cabe anotar que el señor Gabriel García Márquez nació el año de la masacre de las bananeras, ¿no? Otra cosita, en 1931 el gobierno, pues así como gran cosa, reconoce el derecho a asociarse y a formar organizaciones sindicales. Aunque si a alguien se le ha dado duro en este país, es a las organizaciones sindicales. Y posteriormente, en 1934, el 26 de abril, aparece el decreto 895, que reglamentó las famosas 8 horas. Pero vaya a ver si se cumplen, sobre todo en un país con un mínimo que no alcanza para nada, pues le toca mínimo 2 camellos de 8 horas y termina camellando 16. Pero pues como eso no lo dice el DANE. Radio Macondo. Y si algo nos dejó bien clarito y ratificado el pasado paro agrario del 2016 es la posición de la gran prensa colombiana, que siempre y cuando la protesta sea en Venezuela, pues es una protesta social de luchadores de la democracia, defensores de la democracia. Pero si son campesinos
indígenas. Gente fregada en Colombia, los que salen a protestar, esos sí son infiltrados de la FARC, infiltrados del ELN, infiltrados de la BACRIN, infiltrados. Y fue la matriz mediática con la que manejaron la pasada protesta social en Colombia, el pasado paro agrario. Hay que rechazar desde Radio Macondo las declaraciones de Edgar Varela Barrios, rector de Univalle, declaraciones que terminan estigmatizando el cuerpo estudiantil de una de las universidades más importantes del suroccidente colombiano. El señor salió a los medios a decir que en la Universidad del Valle habían acabado con unos cultivos de marihuana. Digamos las cosas como son. En el huerto Semillas de Libertad de la Universidad del Valle no habían más de 10 matas de marihuana, no habían. Y así. Y decir que esas matas generaban y abastecían el microtráfico de Univalle es una cosa pues de locos. No alcanzaría nunca. Si hablamos de los problemas de la universidad pública, no solamente hablemos de esta para estigmatizar la protesta social, hablemos de la falta de recursos de la universidad pública. Y la universidad pública es un microcosmos en donde vive todo Colombia. Allí hay microtráfico y también hay gente muy valiosa. Conviven todas las virtudes y todos los problemas del país. Esto es Radio Macondo, periodismo independiente. Veis, si para la próxima salimos con banderas, pero de Venezuela, Yo y creo. hacemos cantos a Venezuela. Buena idea, buena idea. Radio Macondo.